soldados ucranianos entrando en una trinchera rusa. Sus blindados los llevarían a un combate con una tierra seca, excavada por obra humana y con la tierra revuelta por explosiones. Era un lugar que olía a pólvora, miedo y violencia. Allí encontrarían el fragmento del infierno derramado en la tierra. Los soldados tomarían decisiones sobre sus propias vidas y las de los demás en cuestión de segundos, mientras los sonidos de las municiones dispersándose se mezclaban con los morteros unidos y las últimas oraciones, tanto de rusos como de ucranianos. Esta no es una historia sobre héroes. Es una historia de las órdenes que rigen la vida de un soldado y del caos en el que se sumerge en los brazos de la muerte. El 5 de septiembre de 2022, los soldados ucranianos recibieron la misión de invadir posiciones rusas. El cumplimiento de estas órdenes llevaría a actos de coraje y desesperación de ambos lados, fueran cuales fueran las creencias o las posiciones políticas de estos hombres. Esta historia es sobre eso. Sobre el soldado, sus órdenes, su vida, la responsabilidad de sus líderes. Es sobre cómo el caos, la guerra y la muerte brindan con cálices llenos de sangre de los combatientes mientras se ríen de los planes de hombres con estrellas en el pecho que creen dominar el arte del campo de batalla. El escuadrón estaba formado por 22 soldados. Los líderes de la 56 Infantería Motorizada les habían dado una misión. Tomaron la trinchera rusa cerca de Pisk, en el este de Ucrania. La aldea había estado bajo control ucraniano desde 2014, cuando el batallón de Dnipro la tomó y permaneció en el lugar ignorando las órdenes de retirarse. Los conflictos aumentaron hasta el punto de que el lugar fue bombardeado con munición termobárica hasta que casi nada quedó del tranquilo pueblo. Los TOS-1 retumbaron pesadillas en los soldados y en los civiles. Solo los más pobres, sin condiciones para mudarse, permanecieron heridos mental o físicamente. Los rusos tomaron la aldea en una ofensiva brutal en agosto de 2022. Desde entonces la han utilizado como punto para ataques en dirección a Pervomaisk. Los ucranianos no se rindieron en el lugar. El sargento Angelush Volodymyr Petrovich recibió órdenes ese día para un nuevo intento de tomar la trinchera. El ataque del día anterior no había tenido éxito, pero el comandante le aseguró al sargento que estaba seguro de que ese día tendría éxito. Experimentado en otras batallas, Angelush frunció el ceño mirando a sus compañeros. El plan era simple: avanzar con los BMP y dividir el escuadrón en dos, haciendo un movimiento de tenaza que atraparía a los enemigos. Ivo Mikolajevich Abrahamishyn sería el comandante del escuadrón Bravo, mientras que Angelush avanzaría con el escuadrón Alfa. Los soldados no estaban en la reunión, pero se dice que hubo palabras duras intercambiadas entre Angelush y el alto mando. Durante la sesión informativa, el soldado Serhiy Chutkov notó lo rápidas que fueron las órdenes y el visible malestar en el rostro del sargento. Aún así, se llenaron de municiones y subieron a los BMP listos para el combate del día. Chutkov vio otro BMP avanzando por el camino de tierra. El objetivo estaba más adelante, silencioso por el momento, sin indicio de que en medio de esos agujeros la muerte se arrastraba, buscando abrazar cualquier cuerpo que cayera y sangrara en el suelo. El piloto del BMP demostró su experiencia en combate. Saltó sobre montones de tierra, las orugas moviéndose rápidamente. A pesar de no estar asignado al batallón, actuó en sincronía para colocarlos a menos de 20 metros de la trinchera.
Los hombres saltaron rápidamente, tomando posición detrás de los montículos, ya escuchando el estallido de las municiones rusas. Zhuzkov apenas sintió el impacto del salto, tal era su concentración, cuando sus botas arrastraron piedras y sus piernas lo movieron hacia los primeros montículos de la trinchera. Acá se levantó para el fuego de supresión, sin preocuparse por apuntar. Aún estaba relativamente caliente en septiembre, y él ya sudaba tanto por el esfuerzo como por la tensión del momento. Las primeras granadas volaron para hacer que el enemigo se agachara, para dar espacio a los compañeros que se habían quedado muy atrás al saltar del vehículo. El humo de las explosiones subió metros arriba, junto con los gritos de los rusos del otro lado. Los ucranianos alcanzaron a Silskov poco después para unirse a la toma de uno de los refugios. Era un momento tenso, en el que se turnaban buscando una simple entrada. Cualquier error podría ser fatal. Gritaban entre ellos, advirtiendo que había una curva antes del escondite de los rusos, lo que los protegía de las granadas y solo haría que los atacantes se expusieran mucho más. El soldado Oleksiy apareció avisando que intentaría lanzar una granada. Fue audaz al exponer su cuerpo mientras buscaba el ángulo correcto, pero volvió seguro mientras el humo tomaba el refugio enemigo. Los ucranianos aprovecharon ese instante para un ataque inicial con una PKN. La ametralladora hizo que los rusos se agacharan, dando tiempo para que Zhuzkov avanzara y vaciara todo el cargador de la AK-47 dentro del refugio enemigo. Vio al ruso allí dentro y escuchó el gemido casi ahogado por el sonido insano de las municiones saliendo del cañón del rifle. El movimiento necesitaba continuar. La tensión bajo el sol era evidente en la voz de los hombres. Los comandos de Angelush venían a gritos mientras intentaban decidir qué hacer con el próximo refugio ruso. Zhuzkov retiró el lanzagranadas. Corrió a una nueva posición, escuchando los disparos de los rusos zumbando sobre sus oídos. Consiguió una breve visión de la entrada de ese refugio y disparó un tiro certero que esparció llamas, humo y gritos de dolor desde dentro del escondite. Pero no fue suficiente para eliminar la defensa rusa. El propio sargento Angelus se arrastró sobre la tierra caliente para apuntar a uno de los adversarios. Parecía que finalmente habría una oportunidad. Podrían eliminar a los defensores dentro del refugio para entrar en las trincheras. Estaban cerca de salir de esa posición precaria. Pero sucedió que nuevos datos fueron lanzados por el señor de la guerra y el caos fue redistribuido en el campo de batalla. La cantidad de disparos aumentó. Parecía que se había agitado una colmena y ahora los aguijones se esparcían por los ucranianos. Los disparos aterrizaron cerca de Oleksiy, levantando arena y arrancándole un grito. «Estoy 300, estoy 300», gritó con la mano llenándose de sangre mientras sostenía el cuello. Zhuzkov vio de dónde venían los disparos. Era precisamente donde debería estar el segundo grupo de ucranianos. El dron avistó la llegada de los BMPs. El primero se detuvo cerca de la trinchera. Los hombres se protegieron detrás y luego corrieron. El segundo falló de una manera que hizo a los rusos sonreír detrás de las miras de acero de las RPK. El blindado se detuvo a más de 200 metros. Apenas las orugas cesaron el movimiento, derribando un pequeño árbol al frente, los disparos de los rusos comenzaron, levantando polvo y derribando al primer soldado. Los demás saltaron desorganizadamente. El BMP respondió con un cañón de 30 milímetros 2A72, rompiendo las defensas de la trinchera. Los hombres se refugiaron detrás del blindado, sabiendo que avanzar a esa distancia sería declarar su propia muerte. Igor Avramishin ordenó a todos que se refugiaran y se prepararan para evacuar a los heridos. Allá adelante, el primer BMP comenzaba a retroceder, lo que fue la señal para que el segundo blindado comenzara el regreso a la base.
Los hombres vieron la máquina moverse y comenzaron a reubicarse mientras cargaban a sus heridos. El piloto vio el estado del escuadrón y se detuvo una vez más, abriendo fuego contra los rusos en un intento de conceder más tiempo a los soldados. Pero faltaba comunicación. Perdidos en la niebla de la guerra, emergiendo cada vez más en el caos, los hombres de Abramichín no se dieron cuenta de la nueva posición del BMP más atrás. No había forma de comunicarse con los pilotos del BMP. Solo otro error fatal en medio de esta incursión. Abramichín estaba a punto de hacer el último intento para rescatar a uno de los heridos cuando la RPK rusa inició una nueva oleada de disparos, derribando a otros 2 soldados, incluyendo al sargento. Un único superviviente intentó correr, disparando contra la trinchera, pero terminó siendo alcanzado. Los hombres se miraban pensando en qué hacer, pero la primera bomba de la artillería cayó frente a ellos. Su esperanza se fue junto con otra vida ucraniana. Era más del humo oscuro que se propagaba y se dispersaba junto con las vidas. La tripulación del BNP se dio cuenta de que ya no podía quedarse allí. Sin comunicación con los soldados, inició la retirada, abandonando a los últimos supervivientes. Para aquellos, solo quedó hundir sus rostros en la tierra, mientras las piedras y el polvo eran levantados por la munición rusa. El último de los soldados vio cuando su colega fue mortalmente herido por un disparo casi sin ángulo. No tenía más oportunidad. Era decidir intentar la última fuga o esperar que la tierra absorbiera su sangre allí mismo donde se acostaba. Se levantó y corrió, sin saber que del otro lado sus colegas iniciaban una serie de disparos que distraían a los rusos. El soldado huyó, esperando que en cualquier momento algo pudiera golpearlo. El proyectil no vino ni siquiera una bomba. Solo el miedo y los recuerdos del horror lo golpearon para generar una cicatriz eterna en su espíritu. Zhukov vio que el horror solo aumentaba. Escuchó a Angelus pidiendo apoyo para la evacuación. Allá arriba, los drones los observaban, sus ojos malignos alimentándose de cada paso de las presas. El zumbido de los morteros llegó casi como un canto de muerte de aquellos pájaros que esperaban a que los ucranianos fueran golpeados. Zhukov se posicionó, viendo cómo las llamas aumentaban dentro de los refugios rusos. En ese momento, los enemigos salieron desesperados, incluso si sabían que su propio ejército estaba bombardeando la trinchera. Era protocolo que se refugiaran mientras la artillería actuaba, pero el fuego no lo permitió. Confundidos por el humo y las heridas, el caos de la guerra llenó sus pensamientos de confusión. El miedo mató la razón y los puso caminando hacia la mira de Shutbal. Sin tiempo para pensar, todo lo que vio fueron las sombras moviéndose. En medio de las bombas, de los sonidos de los morteros, del humo que se difundía, el canto de la K fue prácticamente sofocado. El primero no cayó directamente. Zhukov observó impresionado cómo desapareció de la trinchera con el arma en la mano. Antes de que el ucraniano se recuperara de la sorpresa, otro apareció en secuencia, saliendo del humo, aliviado por finalmente poder volver a respirar. Este fue el objetivo directo de la munición del soldado atacante. No había tiempo para pensar. Entre morteros, disparos de ametralladora, solo quedaba disparar a cualquier cosa que se moviera e intentar tomar la posición. El hombre cayó en medio de la trinchera. Su cuerpo no sirvió de advertencia para el siguiente. El tercero, el ruso, surgió de la misma manera, tan desesperado por escapar contra los demás, arriesgándose bajo el fuego de la artillería. Otro más que cayó. Zhukov buscó cobertura. Todavía había más enemigos y los drones apuntaban esperando a los vengados muertos.
El ucraniano aprovechó el momento y avanzó escuchando la petición de apoyo de Ángeles. Disparó contra el refugio una vez más, derribando a los hombres que aún intentaban esconderse en medio del humo. Uno fue golpeado directamente. El segundo retrocedió hacia las llamas y la oscuridad. La lucha continuó en medio del fuego de los morteros. 120 milímetros de odio descendían desde los cielos. Cada vez que la tierra temblaba, los drones de arriba apuntaban sus lentes y ajustaban el próximo ataque. Los ucranianos sabían cuán cerca estaba la caída de la bomba que les quitaría la vida. Aún así, los disparos persistían. En esa posición, uno de los rusos intentó huir más adelante a casi 70 metros. Zhukov disparó sin poder confirmar si había acertado. Luego se volvió hacia sus colegas intentando confirmar si habría evacuación. No vio a Ángelos entre los que se acercaban. El sargento desapareció. Uno de los hombres simplemente movió la cabeza cuando se le preguntó. El líder había sido gravemente herido y pidió que uno de sus subordinados lo terminara. La nube de caos de la guerra ocultó esa muerte a los ojos de Zhukov. Las vidas de los amigos se desvanecían a la misma velocidad que su munición. Finalmente habían tomado la posición de los rusos, pero los morteros eran cada vez más precisos, la munición cada vez más escasa. Sin ninguna señal de apoyo, solo les quedó correr por sus vidas. Dejaron las trincheras rusas en todo el camino hacia la seguridad. El silbido de los morteros hacía temblar los corazones e imaginarse dibujos desalentadores sobre su destino. Era agacharse, ver piedras y tierra volar por los aires, luego levantarse, sin dejar que las piernas perdieran la fuerza. Más adelante vieron cuerpos tendidos en el suelo. Pensaban que eran los rusos que el otro grupo había derribado, aún sin entender lo que había sucedido con el sargento Abraham Shan. En realidad, esos eran cuerpos de sus compatriotas, caídos desde el día anterior, cuando se dieron las primeras órdenes para tomar las posiciones rusas. Era imposible rescatar esos cadáveres. Sin tiempo para llorar por los caídos y con la intención de no unirse a ellos, se detuvieron solo para hidratarse, para conservar energía para la próxima carrera. Zhukov encontró un lanzador de granadas propulsadas por cohete entre los cuerpos y apuntó a los rusos que venían en persecución. El ruido de las AK-47 y las RPK cesó por un segundo cuando el misil explotó más adelante. Fue tiempo suficiente para regresar e ir a la fuga. El horror aún no había cesado en ese día agotador. Eran solo 5 corriendo en campo abierto cuando se encontraron con más cuerpos. Entre ellos había un hombre aún vivo. Se acercaron a él para darse cuenta de que el ucraniano respiraba ligeramente, pero el segador lo acariciaba con los dedos esqueléticos, llamándolo al más allá. Había estado sufriendo desde el día anterior. La vida se negaba a escapar de un lugar donde nunca sería retirado, excepto por la muerte. Los ucranianos miraron los cuerpos de sus compatriotas, soldados caídos cuyas familias probablemente nunca tendrían la oportunidad de velar o dar un entierro digno. El hombre aún vivo hizo las últimas peticiones y fue terminado por sus propios colegas. Así otra muerte ocurrió ese día. La huida continuó por 3,5 kilómetros más, cuando finalmente escucharon el ruido del blindado acercándose en medio de explosiones de artillería. El BMP pasó valientemente entre la artillería y los morteros rusos, soportando ataques que podrían haber acabado con el vehículo. Pero finalmente alcanzó a los soldados exhaustos, con sus espíritus casi destruidos. ¿El combate llega a su fin? Habían escapado del infierno una vez más, con heridas que atravesaron alma, cuerpo y mente.
Zhuzkov volvería a la guerra ese mismo año, aproximadamente un mes después. Sin embargo, su vehículo pasó por una mina. La explosión lo envió directamente al hospital, donde comenzó a recuperarse. Irónicamente, el soldado que había sobrevivido tanto terminó siendo derribado por complicaciones de la infección por coronavirus adquirida en el hospital.